siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Haremos todo en honor a nuestro Dios. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Sus misericordias son nuevas cada día. Vamos a dar inicio al mensaje del día de hoy, a la prédica del día de hoy. Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia y que me utilice como instrumento en sus manos para llevar esa palabra de acuerdo a la necesidad de cada corazón. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias, Señor, por nuestra salud, por nuestra vida, por nuestra familia, por la oportunidad que nos das de seguir escuchando tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor, para que podamos actuar de acuerdo a tu voluntad, que podamos someternos a tu voluntad, que sean abiertos nuestros ojos, que sean habilitados nuestros sentidos espirituales para poder conocer de tus misterios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En Apocalipsis 3:14 dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando Él nos dio el privilegio de conocerle y de recibirle, fuimos sellados con el Espíritu Santo y se nos trazó una meta. Iniciamos un camino, iniciamos un plan de salvación para apegarnos a la Escritura y para que en nuestro andar tomemos siempre en cuenta a Dios. Como dice su palabra, encomienda al Señor tu camino y Él hará. Nosotros ahora no dependemos de nosotros mismos. Tenemos a Dios a quien tenemos que consultar para nuestras actividades diarias. Por eso dice Josué 1:9, que Él irá con nosotros donde quiera que nosotros fuéramos. Vamos a leer Santiago 1:8. Dice:
siendo hombres de doble ánimo, dice, inestables en todos sus caminos. Resulta de que cuando empezamos esta carrera, cuando empezamos el primer amor, lo empezamos con fuerza, lo empezamos con ánimo, lo empezamos con pasión, con entrega, pero al transcurrir el camino, al transcurrir el tiempo, por situaciones varias, nuestros ánimos van bajando, nuestro interés va bajando. Así lo dice la Escritura. Y la Escritura, pues, no falla. Por eso nos recomienda de que volvamos al primer amor, porque el ser humano es acomodado. Nosotros somos acomodados. Muchas veces creemos tener lo suficiente. Muchas veces nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia, pero el Señor no quiere eso. Él quiere que dependamos de Él. Él quiere que le busquemos. Él quiere que nosotros seamos personas fervientes, constantes, comprometidas con el Señor. A veces no basta solamente con ir a asistir a los servicios los días domingos o cada 15 días. Aunque creemos muchas veces tener el suficiente conocimiento y que con eso es suficiente, no. Es necesario comprometernos con el Señor. Es necesario muchas veces renunciar a nuestra comodidad, a nuestros compromisos y decirle, Señor, heme aquí, quiero servirte. Ser personas identificadas con el servicio a Dios. Ser personas definidas en cuanto al servicio a Dios. Entonces, porque hay promesas para aquellos que le sirven a Dios. Él dice que sanará nuestras aguas. Él dice que alejará toda enfermedad de nuestra familia. Y hay un sinfín de promesas para los que servimos a Dios. En el templo siempre hay necesidad de que los miembros de la congregación sirvan a Dios, se ofrezcan, o por lo menos acepten cuando se les llama a un servicio. Y en este caso, que no estamos asistiendo al templo, tenemos un Espíritu Santo dentro de nosotros que nos identifica como siervos de Dios. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos la luz, y una luz se coloca en un lugar para que sirva. Nuestros actos dan testimonio de lo que somos. Les decía que no era necesario a veces estar dentro de un templo de 4 paredes para servir a Dios. Donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estemos, somos instrumentos de Dios para bendición, para servir al prójimo, para amar al prójimo, para apoyar, para ayudar. Usted no me dejará mentir. Usted que se ha identificado como cristiano, como hijo de Dios, como siervo de Dios, a usted se han abocado varias personas. Han llegado personas que usted ni se imagina a pedirle ayuda, a presentarle una petición de oración.
¿Por qué? Porque nosotros nos hemos identificado, porque nosotros somos luz. Y una luz se mira de alguna distancia, se nota la luz. Y la luz de Cristo que está en nosotros tiene que resplandecer para servir a nuestro prójimo. Entonces, la Biblia nos manda a que seamos personas definidas para el servicio de Dios, no ser personas de doble ánimo, no estar días animados y días desanimados. Dice Dios que mejor si fuéramos fríos o calientes, pero no tibios, dice, porque Él nos va a vomitar, dice. Él nos va a rechazar. Pero yo le digo de que no seamos tibios ni fríos, sino que anhelemos siempre acercarnos a Dios, anhelemos consagrarnos a Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros y que el Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad, porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestros propios deseos pecaminosos, estando consciente que estamos desagradando a Dios. Por eso tenemos que renovar votos cada día. Por eso tenemos que acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Tenemos que reconocer nuestra postura, nuestra condición, nuestro caminar. Usted y yo conocemos nuestro caminar. Usted y yo conocemos los pecados ocultos, los pecados secretos que tenemos ante Dios. Hay pecados que nosotros cometemos y la gente nos ve. Son notorios esos pecados. Pero hay pecados que solamente los conoce usted y Dios. Hay pecados que solo los conozco yo y Dios. Pero dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios nos va a revelar, nos va a hacer ver la condición en la que nosotros estamos. Y el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, nos va a redarguir y nos va a invitar a que nos consagremos. Nuestros oídos tienen que estar finos, atentos, nuestros oídos espirituales, para poder escuchar la voz de Dios, para poder conocer la voz de Dios, para poder caminar en el camino que Él nos ha trazado. Porque dice que cualquiera, dice, que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Josué 24:14. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que están al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la definición, esa es la decisión que tenemos que tomar nosotros como padres de familia, nosotros como jovencitos, los que no tienen todavía un hogar, los que son solteros, las que son solteras, tomar la decisión de servirle a Dios, de proponerle a servirle a Dios, cueste lo que cueste,
cueste lo que cueste, porque de alguna manera tenemos que sacrificarnos. No podemos servir a Dios de acomodados en nuestra prudencia. Tenemos que someternos a su voluntad. Por eso dice la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre y hacer a un lado muchas veces nuestros planes, nuestros asuntos personales para agradar a Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, yo digo que yo y mi casa serviremos al Señor por fe y por su misericordia. Y aquel que inició la buena obra en nuestra vida y en nuestros hogares es fiel y justo para perfeccionarla. Solo tenemos que creer en su palabra y ser hacedores, someternos a su voluntad. Isaías 3:7 dice, y Samuel dice, no conocía aún al Señor, ni le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando a este muchacho. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo, y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Nosotros, para poder conocer la voz de Dios, para poder identificar la voz de Dios, tenemos que conocerle, porque si nosotros no tenemos interés en conocer de Dios, en saber de Dios, no vamos a identificar cuál sea la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque no vamos a tener activados nuestros sentidos espirituales. Dice su palabra que la fe viene por el oír, dice, pero por el oír la palabra de Dios. También dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros, para poder tener fe, tenemos que sustentarnos con la palabra. Tenemos que buscar ese alimento espiritual, ese pan de cada día para nuestra vida espiritual. Así como nos acercamos a la mesa para buscar el pan natural, el pan para el sustento de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, de la misma manera tenemos que anhelar, desear, sentir la necesidad del pan espiritual para nuestras vidas. De otra manera, vamos a debilitarnos espiritualmente. Si bien es cierto, los templos están cerrados en estos días, hay maneras, hay formas de buscar de Dios. Solamente tenemos que interesarnos. Solamente tiene que haber un poco de interés y de voluntad de parte de nosotros para poder tener ese alimento espiritual. Excusas, siempre van a haber excusas. Si nosotros vamos a querer excusarnos para poder hacer la voluntad de Dios. Pero dice su palabra, justificados pues por la fe, y si tenemos paz para con Dios. Está bien cuando su palabra nos justifica, cuando Él nos justifica. Entonces, esa justificación es válida. Pero cuando nos queremos justificar nosotros mismos, eso
Eso no le agrada a Dios, porque a veces el Señor demanda de nosotros un servicio, demanda de nosotros una actitud, pero somos renuentes a veces. Muchas veces no queremos obedecer la voz de Dios, no queremos escuchar la voz de Dios. Queremos apoyarnos en nuestra propia prudencia, queremos vivir de acuerdo a nuestra manera, y queremos agradar a Dios a nuestra manera. Queremos vivir para Dios a nuestra manera, y no es a nuestra manera, sino que es a la manera del Espíritu Santo, a la manera de Dios. En Isaías 6:8 dice, y oí, dice, la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. Porque en el plan de Dios somos pocos los escogidos, voy a decir, porque dice su palabra que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Dios quiere que nadie perezca, que todos procedamos al arrepentimiento, pero por eso Él pone ante nosotros el bien y el mal, la vida y la muerte, para que nosotros escojamos qué es lo que vamos a decidir. Tenemos un libre albedrío, pero Dios quiere que nosotros escojamos la vida para bendición nuestra y de nuestra familia, para poder heredar el reino de Dios, para que nuestro nombre esté inscrito en el reino de los cielos. Jesús, cuando anduvo predicando, muchas veces él hablaba por parábolas, y sus discípulos le decían, Señor, ¿por qué tú hablas por parábolas? Pero él les dijo que a sus discípulos, que a sus hijos, que a sus seguidores, a ellos sí les es revelado el reino. Y nosotros hemos tenido ese privilegio de que cuando le recibimos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a revelar toda verdad, nos va a guiar hacia toda verdad y nos va a abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender los misterios del reino. Bienaventurados somos, porque somos de ese grupo a quienes se nos ha dado el privilegio de conocer y de entender los misterios del reino. En Lucas 8:9 dice, sus discípulos le preguntaban, ¿qué quería decir esta parábola? Y él dijo, a vosotros, dice, se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, dice, pero a los demás, dice, les hablo por parábolas, dice, para que viendo, dice, no vean, y oyendo, dice, no comprendan, dice. En 2 Corintios 2:14, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor,
el velo le es quitado. A nosotros nos es quitado el velo con la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Dios, al amar la palabra de Dios, al someternos a la palabra de Dios, al tener hambre y sed de justicia. A través de la palabra nos es quitado el velo. A través de la palabra nos es iluminado nuestro camino. A través de la palabra nosotros conocemos nuestra condición interna, nuestra condición de pecado. Por eso es de que nosotros buscamos cada día de su palabra, cada vez que tenemos oportunidad de escuchar, de aprender, porque reconocemos nuestra condición de pecado y sabemos que el lugar perfecto para nuestra sanidad espiritual, para nuestra paz, para nuestra salvación, para ser lavados, es a los pies de Cristo. Es conocer, creer que Él vino en carne a morir por nuestros pecados. Gracias a Dios que nosotros hemos recibido esa invitación, que nosotros hemos, porque Él pone el querer y el hacer en nosotros. Y qué bueno que nosotros aceptamos esa invitación para acercarnos a Él. Y dice, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones, dice. Porque va a haber un momento en que la palabra de Dios se va a escasear, que aunque muchos quieran escuchar, no van a poder. Entonces, busquémoslo mientras Él pueda ser hallado. Busquémoslo. No seamos oidores olvidadizos. No seamos oidores como oír llover, sino que escuchemos inteligentemente la palabra de Dios. Meditemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Meditemos cuál es el mensaje que pueda fortalecer, cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros y cómo tenemos que corresponder, cómo tenemos que actuar cuando la palabra se nos presenta. Porque su palabra siempre tiene un propósito. Dios es un Dios de propósitos. La palabra no llega por casualidad. La palabra llega como la lluvia que alimenta la tierra, hace germinar la semilla, la hace nacer, la hace desarrollar y da fruto. De igual manera, cada vez que nosotros recibamos esa palabra, atesoremos esa palabra en nuestro corazón, tomémosla en nuestro corazón, démosle la importancia de vida para que a su tiempo podamos apoyarnos en esa palabra, para que en el momento de la dificultad nosotros podamos acudir a esa palabra que está dentro de nosotros, que el Espíritu Santo nos recuerde, nos haga recordar lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, para poder salir adelante y para tomar fuerzas ante cualquier dificultad que podamos tener. Porque en este mundo tendremos aflicciones, pero yo he vencido al mundo, dice Jesús. Entonces, nosotros tenemos que apoyarnos en la Escritura. Amén. Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo, dice, hablando Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños, y las revelaste a los humildes, y las revelaste a los principiantes, y las revelaste a aquellos que quieren agradarte.
y la revelaste a nosotros por misericordia, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino que por misericordia. Porque dice que lo vil del mundo, dice, y lo menospreciado, escogió Dios, dice. Amén. Para avergonzar, dice, a lo que es, dice, a los grandes, a los que se creen grandes, dice. Sí, Padre, dice, porque así fue, dice, de tu agrado, dice. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Amén. Apocalipsis 3:17. ¿Por qué dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad? Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Muchas veces nosotros como que no supiéramos, no viéramos cuál es nuestra condición de pecado. Como que queremos hacer caso omiso, queremos cerrar nuestros ojos a la realidad. Por eso el acomodamiento, la tibieza, no es agradable ante Dios. Él dice que bienaventurados, dice, los pobres en espíritu. Nosotros tenemos que reconocer nuestra situación espiritual. Nosotros tenemos que reconocer de que tenemos mucho que aprender de Dios y que cada día vamos a ir conociendo, vamos a ir descubriendo. Se nos va a ir abriendo el velo para conocer lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros de su reino, de sus misterios. Amén. Dice su palabra de que Él, dice, nos va a mostrar, dice, cosas que ojo no ha visto, dice, y que no ha subido a pensamientos de hombres, dice. Tienen que ser cosas espirituales, tienen que ser cosas de un nivel espiritual, no terrenal, porque dice que no ha subido, dice, a mente, dice, de hombre, dice, cosas que ojo no ha visto, dice. En Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, y se apagará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios quiere que pongamos en primer lugar, que lo pongamos en primer lugar a Él, porque Dios abomina la idolatría. Muchas veces nosotros ponemos a Dios en segundo, tercero, cuarto lugar, y eso Dios lo aborrece. Cuando no ponemos a Dios en primer lugar, estamos actuando de una forma idólatra. Estamos idolatrando, estamos dándole la importancia a cualquier otra situación más que a Dios. Y Dios es un Dios celoso. Dios quiere que lo pongamos a Él en primer lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo, dice, y para todo hay tiempo. Conozcamos el tiempo de Dios, conozcamos la voluntad de Dios. Démosle a Dios la honra debida a su nombre. Démosle al Señor su lugar. Entonces, deleitémonos en su palabra, deleitémonos en Él, deleitémonos
en conocerle, en acercarnos, en consagrarnos, en adorarle, en alabarle. Y Él va a conceder los deseos de nuestro corazón. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero esas cosas Él las va a añadir. Esas cosas van a ser añadidura en nuestra vida, siempre y cuando le demos el primer lugar al que se merece toda honra y toda gloria, al Creador del universo, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Amén. Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buena casa y habitado en ella, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multiplique, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Tenemos que darle su lugar al Señor, les decía. Amén. Por eso muchas veces nosotros, los humanos, tenemos que caminar con látigo. Muchas veces nos tienen que corregir, nos tienen que disciplinar, nos tienen que instruir, porque nos acomodamos, nos olvidamos muchas veces de dónde hemos venido, quién nos ha bendecido, quién nos redimió. Cuando todo está bien en familia, cuando todo está bien en casa, cuando hay dinero, cuando hay salud y tenemos abundancia, como que se nos olvida de dónde hemos recibido la bendición. Quiera Dios que usted y yo no, que podamos ser ricos espiritualmente y ricos materialmente también, ¿y por qué no? Pero resulta de que muchas veces no estamos preparados y Dios permite necesidades, dificultades en nuestra vida para que podamos levantar la cabeza y le digamos: Señor, auxíliame, Señor, socórreme. Entonces, muchas situaciones, muchas dificultades que se nos presentan a nosotros, pues a veces Dios las permite. Por eso dice su palabra que tenemos que dar gracias a Dios en todo. Dar gracias a Dios en todo. Porque si es por causa nuestra la dificultad, pues estamos cosechando lo que sembramos. Y si es una situación que nos llegó por voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios es de que nosotros seamos prósperos, que nosotros seamos felices, que nosotros vivamos en paz. Él quiere lo mejor para nosotros. Él tiene pensamientos de paz y de bienestar para cada uno de nosotros. Aunque nuestros pensamientos muchas veces, en nuestra propia opinión, sean buenos, pero dice su palabra que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Él tiene pensamientos de paz y de bien para cada uno de nosotros. Lo creemos y lo esperamos por fe, por fe. Amén. Proverbios 38. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Dios es bueno con nosotros porque nunca
Dice su palabra que nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, dice. Él tiene el cuidado de cada uno de sus hijos. Aún dice, de las aves del campo, que no hilan ni trabajan, Él las alimenta. ¿Cuánto más a sus hijos? ¿Cuánto más a sus siervos? ¿Cuánto más a aquellos que tenemos puesta la esperanza en Él? Y la esperanza, aquellos que esperamos en Él, no vamos a ser avergonzados. No vamos a ser avergonzados. Apocalipsis 3:17. ¿Por qué dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad? ¿Y no sabéis que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo? Nosotros no, muchas veces, repitiendo otra vez, que el acomodamiento, la justificación, no podemos justificarnos a nosotros mismos. No podemos justificarnos a nosotros mismos. Dice su palabra, justificados pues por la fe, dice. Amén. Amén, justificados por la fe. Que la palabra sea la que nos justifique y el Señor conforme a su voluntad. Pero nosotros tenemos que considerarnos como menesterosos. Nosotros tenemos que considerarnos como necesitados. Tenemos que depender de Dios, no de nuestra propia fuerza, sino de sus misericordias que son nuevas cada día, porque estamos en sus manos, de Él somos, de Él es nuestra vida, de Él es el día de hoy, el día de mañana. No podemos asegurar planes para el día de mañana, porque no sabemos el día de mañana, solamente Dios. Por eso dice, si Dios lo permite, mañana iré, si Dios lo permite. Tenemos que depender de Dios, tenemos que disciplinarnos, tenemos que educarnos a depender de Dios. Eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros, que nos identifiquemos como hijos de Él, que nos identifiquemos como sus siervos, que cada vez que tomemos una decisión, Señor, será tu voluntad. Señor, será tu voluntad. Si vamos a ir, si vamos a hacer, ponerlo todo en las manos de Dios. Y Él va a tomar el control de nuestra vida. Encomienda al Señor tu camino y Él hará. En Génesis 3:10, y Él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Entonces, nosotros sabemos cuál es nuestra condición ante Dios. Nosotros conocemos por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence, nos revela cuál es nuestra condición. El Espíritu Santo nos quita el velo para que nosotros conozcamos cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra condición de pecado. Amén. Entonces, usted y yo sabemos qué tanta necesidad tenemos de consagrarnos. Cada día necesitamos consagrarnos. Cada día necesitamos reconocer que necesitamos ser perdonados, porque pecamos, vivimos en un mundo de pecado. Muchas veces nosotros caemos en una situación de tibieza, porque nos acomodamos, porque nos dejamos llevar por nuestra propia prudencia. Pero pidámosle al Espíritu Santo de que tenga misericordia de nosotros y que ponga el querer y el hacer de consagrarnos, que podamos ser hacedores de su palabra, no oidores olvidadizos. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros.
es la invitación que les hago a cada uno, que tratemos de acercarnos a Dios. Acerquémonos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Esperemos en Él y no vamos a ser avergonzados. Demos testimonio de su palabra. Nosotros hemos sido llamados para proclamar de sus virtudes, para proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, que estás en gloria, te damos gracias por tu palabra, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo que somos necesitados de tu perdón, que somos necesitados, Señor, de tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, a depender de ti. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Que nosotros podamos ser luz, que nosotros podamos ser instrumentos, Señor, de bendición, Señor, para llevar, Señor, para anunciar, para proclamar de tus virtudes, Señor. Por favor, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, porque tú nos has traído con un propósito, con el propósito de servirte, Señor. Tú eres un Dios de propósito, Señor, y creemos que tú tienes propósitos para nuestras vidas y para nuestra familia, y que podamos decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Sí, Señor, por favor, Padre, te lo suplicamos. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a todas las personas, Señor, que nos escuchan por este medio. Sustenta, Señor. Por favor, Señor, atiende, Señor, las peticiones de su corazón, Padre. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu respaldo, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Como espada, Señor, cortante, Señor, de doble filo, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra no regresa vacía, Señor, sino que hace el propósito para lo cual fue enviado, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Nos refugiamos en ti, Señor, porque tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, nuestro socorro. Gracias. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones de paz y salud para sus vidas. Amén. Amén. Nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos